análisis centralizado. Estado estacionario, no hay crecimiento de largo plazo, ¿cierto? ¿Por qué no? Dale, dime, tiene muchas gracias. El oro es mayor al estacionario. ¡Bravo! Bueno, al debe. ¿Y por qué? No me acuerdo. Porque los agentes, o sea, porque la tasa de impaciencia no puede ser cero. Porque la tasa. Ok, O sea, es correcto lo que dijiste, porque somos impacientes. Porque somos impacientes. ¿Dónde vemos que somos impacientes? Que el factor de descuento de esa beta es menor que 1, ¿cierto? Si esa beta fuera igual a 1, serían equivalentes, ¿cierto? Pero como somos impacientes, el agente que optimiza, que maximiza su utilidad intertemporal, no escoge maximizar el consumo de largo plazo, ¿ok? Es decir, la regla de oro no es óptima, curiosamente. La regla de oro no es óptima, a menos que el beta sea 1. O mayor. No, el beta no puede ser mayor que 1. Para ti sí, porque eres una persona futurista, ¿no? No, mentira. En general el beta, yo digo que el beta tiene que estar entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque, básicamente, si beta es igual a 1, quiere decir que yo valoro de la misma forma la utilidad hoy que mañana, que pasado mañana, etc. Si beta fuera mayor que 1, quiere decir que yo valoro más la utilidad del futuro que la de hoy. Entonces, no conozco a ningún individuo que esté dispuesto a hacer el siguiente trato. ¿Sabes qué? Yo te voy a garantizar unos niveles fabulosos de consumo cuando tengas 85 años. O los mismos niveles de consumo ya. En general, todos los mismos niveles de consumo ya, ¿cierto? También hablamos de inconsistencia intertemporal, ¿cierto? Dijimos que podemos tener modelos de inconsistencia intertemporal que vamos a ignorar acá. El problema de Ramsey, como lo presentamos nosotros, es un modelito intertemporalmente consistente. Bien, ¿qué más encontramos? Bueno, encontramos que cualitativamente no es muy interesante la vaina, porque me dice lo mismo que solo. Que yo voy a tener un estado estacionario, que todo el mundo va a converger a ese estado estacionario, etc. Bien, hoy se pone más interesante la cosa, pero también más difícil. ¿Te pareció difícil, Ramsey, centralizar? Las vamos a ver igualitas. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a solucionar esta cosa de otra forma. Vamos a suponer que tenemos agentes que maximizan su utilidad sujeto a una restricción presupuestal de un individuo que trabaja y recibe un salario, que ahorra y pone su plática en el banco, y el banco le da una tasa de interés por la plática que tiene allá. Y entonces puede tener ingresos laborales e ingresos de sus activos financieros. Y con esos ingresos decide cuánto ahorra y cuánto consume. ¿Ok? Entonces, vamos a llamar a los activos de este individuo. ¿Ok? Este es el saldo de mi cuenta de ahorros, si ustedes quieren. En temas 1. Entonces, esto va a ser igual a los activos que yo tenía en el periodo anterior, multiplicado por 1 más la tasa de interés, más WT, que es mi salario. Yo estoy suponiendo aquí que cada individuo ofrece en el mercado laboral una unidad de trabajo. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces, aquí este individuo, sus activos en el periodo T más 1
son los activos que tenía antes, más el rendimiento, más el salario. ¿Qué me falta? Menos el consumo. Menos el consumo, evidentemente. Entonces, esta va a ser la definición presupuestal de el agente representativo. Todo aquí. ¿No sería precio por consumo? ¿Por qué no? Todos los Estamos- Exactamente. Aquí tenemos un solo bien. Y cuando tenemos un solo bien, pues ese bien es el numeral. Listo. Aquí implícitamente estoy suponiendo que no hay crecimiento poblacional, ¿cierto? Que no hay crecimiento poblacional, porque estos son activos por individuo. Bien. Por otro lado, yo tengo empresas. Y las empresas tienen una función de producción top Douglas. Y lo que vamos a decir es que estas empresas tienen unos beneficios que vamos a llamar P mayúscula, que son el producto menos el costo laboral menos el costo de capital. Si quiero meterle depreciación, se la puedo meter aquí. Aquí estoy suponiendo que la empresa, básicamente que el capital se le deprecia a la empresa en su proceso productivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué escoge esta empresa? KL, exactamente. Dime. Una pregunta, porque los modelos siempre ponen como la diferencia del capital, pero nunca de pronto no sé qué, o sea, envejecimiento, por ejemplo, porque la gente también. Excelente pregunta. Aquí tenemos agentes homogéneos. Si quieres envejecimiento, necesitas agentes heterogéneos, agentes de diferentes edades. Eso está inventado. Se llaman modelos de generación de plataformas. Y es la tercera sección de este curso. Mala noticia, no vamos a modelar envejecimiento. Pero cuando llegue el momento, podemos decir cómo modelaríamos envejecimiento en este caso. Bien. ¿Eso no era lo que vimos de la definición del arte como los solos? Uno podría interpretar que el envejecimiento, uno podría decir el envejecimiento se puede interpretar como una depreciación de capital humano, con el Alzheimer, por ejemplo. Pero en general, la depreciación del capital humano se da con el paso del tiempo, aunque no haya envejecimiento. ¿Cierto? ¿O tú te acuerdas de lo que viste en química en octavo? ¿Te acuerdas? Ah, ok. No, el capital humano se deprecia. ¿Saben quién es Juan Luis Londoño? ¿No? ¿Nadie sabe? Tú sabes. ¿Sí? No, sí, confundido. Juan Luis Londoño. No, Juan Luis Ahí pues es lo del premio Juan Luis Londoño. ¿Qué? Pues ahí yo sé lo del premio de Juan Luis Londoño, pero más de allá. Hay dos premios Juan Luis Londoño que yo sepa. A la mejor tesis de economía. Y hay un premio Juan Luis Londoño para economistas menores de 40 años. Juan Luis Londoño era un economista, hizo su doctorado en Harvard y después vino acá y fue subdirector de planeación y fue ministro de protección social, se llamaba entonces. Fue ministro de salud primero y después de protección social. Y Juan Luis Londoño fue el cerebro detrás de la ley 100. Y entonces, ¿por qué tenemos un premio que se llama Juan Luis Londoño? Pues fue un economista súper importante en lo social en Colombia, que se mató en una avioneta. Cuando era ministro de protección social en el primer gobierno de Uribe, por razones que eran grandes, se movilizaba en una avionetica de 2 pesos con 50 centavos y se cayó la avionetica y se murió Juan Luis. ¿Y por qué no estoy hablando de Juan Luis? No sé. No, eso. Hablaba muy
muy bien el contrario a este individuo. ¿Cuál era la pregunta que nos llevamos a ver? Envejecimiento. ¿Qué? Envejecimiento. Juan Luis Londoño decía que después de un año de haber visto un curso, uno ya había olvidado el 80% de lo que aprendió. ¿De dónde salió? ¿Sacó eso Juan Luis? No tengo ni idea. Bueno, pero es importante para la cultura general de la economía colombiana saber quién era Juan Luis Londoño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Igual vamos a hacer como siempre hacemos. Entonces, escogemos L, entonces esto me da alfa a KT a la alfa, LT a la menos alfa, menos WT igual a 0, 1, ahora, 1 menos alfa, perdón, y esto es alfa a KT a la alfa menos 1, L a la 1 menos alfa, menos RT igual a 0. Con lo cual, WT es igual a 1 menos alfa a K pequeña T a la alfa y RT es igual a alfa a KT a la alfa menos 1. ¿Correcto? Lo mismo del micromundo. ¿Sí? Pero una pregunta ahí es como, ¿acaso se demanda trabajo? Pero acá no se trabajo. Se ofrece. Nunca se oferta, nada se oferta, se ofrece. Oferta es una palabra que se inventaron y los economistas somos peligrosísimos inventando palabras. La palabra ofertar no existe, ¿ok? No importa quién la diga, no importa qué no es de economía, la palabra ofertar no existe. Perdón que sea tan pesado. Dale. Dime. Entonces, yo quedé ir por cuando escribí el W solito. No, Eso puede ser una unidad de trabajo. una unidad de trabajo, cada uno inelásticamente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la demanda de trabajo es así y la oferta ¿cómo es? Exactamente. Bueno, exactamente. Por ahí vi otras manos que hicieron cosas raras, ¿no? Entonces, la oferta es, no importa el salario, en todo caso, todo el mundo ofrece una unidad de trabajo, ¿ok? Entonces, esto es dado el nivel de capital. ¿Qué pasa si aumenta el capital? Con este grafiquito. Esto es demanda. Aumenta el salario. ¿Qué? Aumenta el salario. ¿Por qué? ¿Qué se mueve aquí? La curva de la demanda. Exactamente. Entonces, si aumento el capital, esta vaina va para arriba. ¿Por qué? Aquí yo lo veo, ¿cierto? Si aumenta, esto es capital por trabajador. Si aumenta el capital, aumenta el salario que están dispuestos a pagar estos marcos. ¿Y por qué concepto? ¿Cuál es el concepto que hace que eso sea cierto? ¿Crecimiento balanceado? No. Sí, no, esto es estático. Como que los factores se complementan. Sí, eso tiene un nombre más. Mentalidad artificial. Otra deuda. O sea, tienes tres. Complementariedad hicksiana, ¿cierto? ¿Qué quiere decir complementariedad hicksiana? Que si yo aumento el acervo de capital, aumenta la productividad marginal del trabajo. ¿Ok? Listo. Voy a borrar el dibujito. Después de la foto. Listo. Entonces, esto es todo lo que vamos a decir de las empresas hoy. Este es el problema del consumidor, este es el problema de la firma. ¿Cómo vamos a resolver el problema del consumidor? Exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Reemplazando Z de la restricción en la función. Muy bien. Entonces, esto es lo mismo que decir que CT es igual a AT por 1 más RT más WT menos AC más 1, ¿cierto? ¿Y el azulito se ve bien o vuelve al negro? Negro. Así está bien. O morado.
chao, así. Entonces, esto es lo mismo que maximizar de t igual a 0 hasta infinito, logaritmo de ct beta a la t, sujeto a, mentira, yo dije que lo voy a meter ya. Entonces voy a reemplazar, y vamos a poner aquí a t 1 más rt más wt menos at más 1 y todo esto, ¿ok? Igual que antes. Perfecto. ¿Qué voy a escoger aquí? Para ahorro. En efecto, sí voy a escoger ahorro, pero ¿qué voy a escoger? ¿Qué letra? A, que no es ahorro en rigor, sino activos. A no es un flujo, es un acervo. Claro, en realidad yo solo puedo escoger en el margen. Pero, entonces, ¿qué voy a escoger en particular? AT más 1, ¿cierto? Entonces, ¿quién me dicta la condición de primer orden? La derivada de 1 más R. ¿Dónde aparece primero AT más 1? Pues aquí, ¿cierto? Todo esto que yo tengo aquí adentro es CT, ¿cierto? Entonces, cuando esto es CT, AT más 1 aparece aquí de manera negativa, ¿correcto? Entonces, la derivada es 1 sobre CT, la derivada interna es menos 1 y multiplica beta a la t, ¿cierto? Y después, en el siguiente periodo, esto va a ser CT más 1 y entonces AT más 1 va a aparecer aquí, ¿cierto? Entonces, más beta t más 1 sobre c t más 1 por la derivada interna, que ahora sí es 1 más r t más 1 y esto es igual a 0. ¿Ok? Dale. ¿La barrerita solo es un superíndice? ¿O es.? No, es ¿La un exponente. O sea, que el t hasta arriba es el exponente, ¿verdad? Esto es un exponente, este no es un índice, es un exponente. Sí, pero lo de abajo. No, ¿Qué es lo de abajo? No, nada, bodas. Se aprecia que hagas cualquier pregunta así cuando la estés haciendo, te des cuenta de cuál es la respuesta. Ok. ¿Listos? Entonces, esto es equivalente a decir que beta a la t sobre ct es igual a beta a la t más 1 sobre c t más 1 por 1 más r t más 1, ¿cierto? Y aquí yo puedo tachar esto con esto, ¿cierto? Y puedo pasar este ct más 1 aquí, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo me queda? Porque estoy así. Entonces, ¿cómo me queda? CT más 1 sobre CT. Voy a escribir aquí. Entonces, esta vaina me queda ct más 1 sobre ct es igual a beta por 1 más rt más 1. ¿Se ve bien ese verde? ¿O hay más? Sí. Entonces, esta va a ser, o esta es una ecuación clara aquí, ¿cierto? Pregúntame. No, es que me estaba preguntando lo de que como ha pasado, o sea, lo de CT más 1, como la segunda parte. ¿Y qué otra? No, entonces voy a repetir. Listo. Entonces, perdón, es que es fundamental que Ramsey sea clarísimo, porque de aquí hasta la sección 3 todos van a ser variaciones de Ramsey. De verdad que si no sabemos resolver Ramsey estamos fritos. Cualquier
modelo de crecimiento de aquí hasta que ustedes se mueran va a ser primo hermano de Ramsey. ¿Ok? ¿Verdad que esto, Ramsey es una de las cosas que uno siempre tiene que saber? Listo. Entonces, voy a borrar aquí arriba, ¿vale? O voy a borrar aquí. Fíjate que esto que yo tengo aquí es equivalente a decir logaritmo de C0 más beta logaritmo de C1 más beta al cuadrado logaritmo de C2 más beta a la 3 logaritmo de C3, etcétera, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, yo lo que hice fue meter aquí adentro esta ecuación. Entonces, en lugar de C0 voy a tener A0 por 1 más R0 más W0, etc. Entonces, cuando yo derivo con respecto a A1, ¿cierto? Voy a tener esta derivada que es 1 sobre C0 por la derivada interna que es menos 1 y ya, ¿cierto? Pero A1 va a aparecer aquí, ¿cierto? Porque C1 es igual a A1 por 1 más R1. Entonces aquí la derivada va a ser 1 sobre C1, 1 más R1 por beta, igual a 0. Dime. Ay, ¿por qué la derivada interna es menos 1? Porque consumo es igual a todo esta vaina. Entonces, si esto es C0, esto es A1 con negativo, ¿ok? Y después yo derivo contra A2, ¿cierto? Entonces, A2 va a aparecer aquí en negativo, entonces esto va a ser 1 sobre C1 más 1 sobre C2, 1 más R2. Perdón, esto es por beta, y esto es beta 2, igual a 0. Y así para cualquier T. Esta me dice que C1 sobre C2 es igual a beta por 1 más R1. Esta me dice que C2 sobre C1 va a ser igual a beta por 1 más R2. ¿Cierto? Entonces para cualquier T esto se cumple, que es esta de acá. ¿Ok? ¿Ok? Esto es, dime. Porque entonces solo miramos. Lo sabes todo. Sí, dale. Porque miramos solo como hasta temas 1 y no nos enfocamos en temas 2. Porque sí es diferente, ¿sabes? Es para todo T. ¿Cierto? T, tú le puedes poner a T el número que tú quieras. Le puedes poner 0 o 3.284 millones. No importa. ¿Ok? Porque T va de 0 a infinito. Entonces, esto se cumple para todo T. ¿Ok? Listo. Entonces, ya está. Aquí resolví el problema del consumidor y esta es la clave. Hablemos de intuición. Ct más 1 sobre Ct va a ser igual a beta por 1 más Rt más 1. La vez pasada, esto era parecido, ¿cierto? Aquí que aparecía en lugar de Rt más 1. Aparecía la productividad marginal del capital dentro de la aplicación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la vez pasada era Robinson Crusoe. Y entonces él sabía que ahorraba, que consumía o ahorraba e invertía. Este man no invierte, este solo ahorra. Entonces, él está tomando la decisión de yo consumo hoy o ahorro hoy. El consumo que me como hoy me da mi utilidad marginal, que es 1 sobre 5. Si no me lo consumo, me voy a ganar una plática mañana. ¿Cuánta? Pues el rendimiento del ahorro, ¿cierto? Y eso me lo puedo comer mañana, de manera que tengo que mirar la utilidad marginal del consumo mañana. Fundamentalmente, ¿cuál va a ser mi decisión? Este es beta, que es mi factor de descuento. Si yo fuera indiferente entre consumo presente y consumo futuro, si beta fuera igual a 1, yo consumo más mañana en la medida en que mi ahorro me genere rendimiento.
Es lo único que pueda resolver más mañana. Exactamente. Entonces, esto es lo que me produce una unidad de ahorro hoy, esto es lo que me produce mañana, 1 más R. Pero esto es, el beta en general es menor que 1, ¿por qué? Porque yo prefiero consumir hoy que consumir mañana. Entonces, ahí está, esta es mi ecuación, mi dinámica del consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que con esta ecuacioncita yo puedo determinar si existe una tasa de interés de estado estacionario. ¿Correcto? ¿Cómo definimos el estado estacionario? Que eso sea igual a cero. No, A uno. CP más uno. CT más 1 igual a CT. Entonces, si hay estado estacionario, entonces CT más 1 tiene que ser igual a CT. Para todo T, ¿cierto? Si hay estado estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que beta por 1 más, voy a poner R estrellita. Entonces 1 más R estrellita es igual a 1 sobre beta, de manera que R estrellita va a ser igual a 1 sobre beta menos 1, o lo que es lo mismo, R estrellita es igual a 1 menos beta sobre beta. Entonces, si hay estado estacionario, yo sé que esta es la tasa de interés de estado estacionario. Déjenme voy a borrar todo el lado izquierdo de este tablero, ¿ok? Y después me preguntas. Y déjenme hacer una pausa y vamos a hablar de beta un rato. ¿Ustedes han oído hablar de la tasa de descuento? ¿Beta es la tasa de descuento? Beta es un factor de descuento. La tasa de descuento es como la tasa de interés subjetiva que tenemos en la cabeza. Entonces, fíjense, cuando yo les digo, ¿han visto evaluación de proyectos? ¿Tú sí? Muy bien, esa materia es importante. Básicamente, si yo quiero, yo digo, me gano este año un peso, o tengo que prometer a este año un peso, ¿cuánto tengo que tener mañana? ¿Cierto? Entonces, para saber cuánto tengo que tener mañana, esta es una forma de traer a valor presente lo de mañana. Ahora, esto es una tasa de interés, pero yo podría decir subjetivamente cuánto valoro recibir esto mañana. Entonces, yo utilizaría la tasa de descuento a la que voy a llamar RO. ¿Cierto? Este beta que tenemos acá es similar a decir que esto es 1 sobre 1 más la tasa de descuento. Factor de descuento, tasa de descuento. Por eso es que esto está entre 0 y 1. Entre mayor es la tasa de descuento, más descuento en el futuro. ¿Ok? Pero entonces, fíjense que si esto es así, 1 menos beta sobre beta, ¿a qué sería igual? Si estas dos cosas son iguales. Sería igual a 1 menos 1 más ρ, perdón, P, sobre 1 más ρ. Esto es lo mismo que tener 1 más ρ menos 1. ¿Qué? Perdón, por eso revés. Esto debe tener 1, así no está bien, 1 más. ¿Qué? Ahí da rojo, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué nivel da rojo? ¿Quién? Muy bien, ojo de Ávila, ahí da rojo. ¿Por qué sabes que da rojo? Dale, sí, también. ¿Cómo hago? ¿Multiplico? Pues 1 más P por 1 te da 1 más P, le restas el 1 que da rojo. O sea, le restas el 1 de la otra cruzada. Dime. No, o sea, no Pues esto está muy mal, porque esto es 1 sobre 1 más rojo. Ajá, y luego eso se despeja con el otro denominador. ¿Qué? O sea, en el denominador te Entonces queda esto me queda 1 más ρ menos 1. 1 más ρ, y aquí tengo 1 sobre 1 más ρ. Entonces,
1 sobre 1 más rho, y esto es. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que en estado estacionario, la tasa de interés tiene que ser igual a la tasa de descuento. ¿Por qué? Bueno, para que yo no, fíjense, y olvídense del modelo por un momento. Yo estoy diciendo, la tasa de interés es lo que me paga el mercado por aguantarme las ganas de consumir hoy, ¿cierto? Y la tasa de descuento es lo que me cuesta aguantarme las ganas internamente, ¿cierto? Entonces, si el mercado me compensa exactamente lo que a mí me cuesta aguantarme, pues yo soy indiferente entre hoy y mañana. ¿Ok? Listo. ¿Es claro? Perfecto. Entonces, si existe un estado estacionario, está así. Pero ojo, que la tasa de interés, voy a borrar esto. Está bien, no lo borro. Perdón, si tú me levantaste la mano hace rato y dije un momento y no te deja hablar. Si mi beta es cero, mi tasa debe ser infinita. Si mi beta es 0, mi tasa de descuento es infinita. Es decir, yo voy a consumir todo hoy. Pero mi beta también sería infinito. ¿Y entonces no hay estacionario? Es hoy el estado estacionario. Ok. No importa qué día es eso. Porque si beta fuera igual a 0, yo quiero maximizar mi consumo, mi utilidad hoy. Y el resto, entonces yo me como todo lo que hay. ¿Ok? Listo. Ok, entonces ahora sí voy a borrar ese lado. Fíjense que yo resolví el problema del consumidor. Dije cuál es la tasa de interés para que haya estado estacionario, o para de estado estacionario más bien. Pero no he puesto a interactuar los mercados. No tengo condiciones de equilibrio. Entonces, condiciones de equilibrio. ¿Cuántos agentes hay en mi economía? 2. N. Perfecto. Tengo N agentes en mi economía, ¿cierto? ¿Cuánto es? Y vamos a suponer que es constante. De momento. ¿Ok? No crece la población. ¿Cuál es el tamaño total de los activos de la economía? En cada momento. ¿Qué? Producción. Activos, ¿se acuerdan? N por A, exactamente. ¿Cierto? Si tengo N individuos y cada uno tiene A, pues el total de activos es NA. Ahora sí, ¿a qué tiene que ser igual esto el equilibrio? Al total de pasivos. ¿Al total de qué? De pasivos. ¿De pasivos de quién? Del sistema financiero, ¿vale? Básicamente, el sistema financiero le debe esto a la gente. ¿Qué hace el sistema financiero con esa plata? ¿A quién? ¿Que quiénes son? La firma. Entonces, ¿a qué es igual esto? ¿A qué? Le damos un abrazo tan imbécil. Acá, este man le pide prestado al sistema financiero para invertir en capital y por eso le paga la tasa de interés. Y entonces, y anótame también para el débito. Es decir, que tiene que perder. Entonces, esto tiene que ser igual al capital agregado, ¿cierto? Correcto. Todos nuestros ahorros los metemos en bancos, si ustedes quieren, y los bancos se los prestan a las empresas. ¿No les gustan los bancos? Los metemos a la bolsa y compramos acciones de las firmas y las firmas nos pagan un rendimiento como ustedes quieran. Aquí el sistema financiero es perfecto. Aquí no hay margen de intermediación, no se pierde un pesito, ¿ok? Listo. Ahora, ¿qué pasa
si yo decido dividir entre aquí y aquí? Es que no me queda ahí como clara la diferencia entre L y N. ¿Por qué no te queda O claro? sea, N es el número de L. N es el número de individuos. Es que cuando dividíamos, digamos, x K por L, me daba el K per cápita, o sea, el K por persona, el K chiquito. Pero si yo divido como todos los activos, o sea, el activo total per cápita, no me volvería a dar como el mismo número de activos porque son como menos los agentes. Ahora te vuelve el abrazo y tú tienes premio. ¿Qué quiere decir? Teníamos la idea de que todo el hediondo mundo ofrecía una unidad de trabajo inelásticamente. Esta es la población, pero tenemos una población homogénea y todo el mundo ofrece una unidad de trabajo. De manera que el tamaño de la población es el mismo tamaño del mercado laboral, de la oferta laboral, perdón. De manera que esto es equivalente a decir que la relación capital-trabajo de esta economía es igual a los activos por individuo. Y ya, eso es todo lo que tenemos que decir del equilibrio. Ahora sí, vamos a utilizar todos los que sabemos para caracterizar el estado estacionario, el brazo estable, todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sé yo? Yo sé que ese tema es 1 sobre C de beta por 1 más R. Pero además, yo sé cuánto es R. ¿Cierto? Otro paréntesis. Aquí yo resolví el problema de la firma. Y aquí pareciera que yo le estoy diciendo que la relación capital-trabajo de la firma me determina la tasa de interés. No, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, esta es la tasa de interés que está dispuesta a pagar una firma que tiene esta relación capital-trabajo. Pero, como tenemos mercados competitivos, la tasa de interés es la misma para todas las firmas. Lo cual implica que la relación capital-trabajo es la misma para todas las firmas. Y como aquí no hay desempleo, ni capacidad ociosa, ni esas vainas que aparecen en macro 2, este K sobre L tiene que ser el K sobre L de la economía. ¿Ok? Entonces, podemos coger esta cosita de acá y decir, mire, ¿sabe qué? CT más 1 a yo aquí cometí una inconsistencia. ¿Cuál es? ¿Qué será esa pregunta? Aquí hay una inconsistencia. No derivaste la tasa de apreciación, ¿Y cómo te llamas tú? Nicolás. Nicolás. También estoy endeudado contigo, ¿ok? Si tengo tasa de apreciación acá, cuando derivo, tiene que aparecer aquí. Menos delta igual a 0. Y esto implicaría que esto es menos delta, ¿ok? Listo. Entonces, aquí voy a escribir CT más 1 sobre CT es igual a beta por 1 más alfa a KT a la alfa menos 1 menos delta. ¿Ok? Listo. Me falta algo, ¿cierto? Cuando resolví el problema, dímelo. Profe, es que acá L es a la T más 1. ¿Dónde? Otro premio. Porque ese era RT más 1, de verdad que este tiene que ser KT más 1. Muy bien. Bravo. Es el tipo de errores de notación que pueden generar confusión. Listo. Cuando resolvimos Ramsey centralizado, a ver, usamos dos ecuaciones, ¿cierto? Para hacer el dibujito. ¿Cuál era la otra ecuación? Sí, esa que me da esa función cóncava.
¿La qué? Dinámica de La dinámica del capital o la restricción presupuestaria si quieres. Pero aquí yo tenía una cosa, como, voy a borrar esta cosa de acá. Entonces aquí yo tenía una cosa que decía más bien a t más 1 es igual a at por 1 más rt más wt menos ct. Pero, dime. Pero esa respuesta me está quedando muy parecida al problema que utilizamos. No, está quedando muy parecida. Quedando idéntica. Tienes toda la razón. Pero dame 5 minutos y vamos allá. ¿Ok? ¿Esto se ve? No. Está nuevo, cara. Es como por el No tamaño. contrasta. ¿Qué? Porque soy muy avaro escribiendo. No, es que es por Chiquito. No resalta casi todo. Sí, también. Entonces, mi restricción presupuestal afiera at más 1 es igual a at por 1 más rt más wt menos ct. Pero esto lo tengo en términos de K. Entonces, ¿qué hago? Entonces ahí. Exactamente. Yo sé que esto es así. De manera que puedo reemplazar aquí y escribir kt más 1 es igual a kt por 1 más rt más wt menos ct. Y esa r y ese w es otro. Aquí están, ¿cierto? Entonces, yo puedo escribir que kt más 1 es igual a kt por 1 más alfa a kt al alfa menos 1. Perdón que me comí la delta otra vez, por la no puedo regañar. Más wt era, voy a escribirlo aquí abajo para que no. Más wt es 1 menos alfa a kt al alfa menos ct. Esto quiere decir que kt más 1 es igual a kt más alfa a a la alfa menos delta kt más 1 menos alfa a kt al alfa menos ct. ¿Cierto? Pero fíjense que este pedacito de aquí es igual a este pedacito de aquí, ¿cierto? Este por alfa y este 1 menos alfa. De manera que si yo sumo estos dos, me da simplemente a kt a la alfa, ¿cierto? Ahora, este de acá con este de acá, yo lo puedo escribir como kt por 1 menos delta, ¿cierto? Y lo único que me queda es este ct. Dímelo otra vez, por favor. Como en la solución anterior. Eso es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo esta ecuación y una ecuación que me dice que kt más 1 sobre kt es igual a 1 menos delta más a kt al alfa menos 1 menos ct sobre kt. Bueno, quiere decir que la dinámica del consumo y la dinámica del capital son idénticas. ¿Hacemos el diagrama de fase? Claro, porque es lo que no habíamos entendido, ergo lo tenemos que hacer. ¿No te gusta el diagrama de fase? Precisamente por eso hay que estudiar. Ok, entonces,
de aquí, yo puedo sacar un capital de estado estacionario, ¿cierto? ¿Cuál es el capital de estado estacionario? Igualamos esto a uno y Igualamos esto a 1. ¿Cuánto nos da? ¿Lo hacemos? hagámoslo. Bueno, hagamos. Entonces, vamos a ver. En estado estacionario, vamos a hacer otra cosa. Yo ya sé que R estrellita es igual a la productividad marginal del capital, ¿cierto? Perdón, que R estrellita, que R es la productividad marginal del capital y que en estado estacionario la productividad marginal del capital tiene que ser igual a 1 menos beta sobre beta, ¿cierto? Lo podemos hacer así o igualando acá. ¿Cuál quieren? Igualando ahí más fácil. Está bien. Entonces esto es beta 1 más alfa a k a la alfa menos 1 menos delta igual a 1, de manera que 1 más alfa a k a la alfa menos 1 menos delta igual a 1 sobre beta, de manera que alfa a k a la alfa menos 1 menos delta es igual a 1 menos beta sobre beta, de manera que alfa a k a la alfa menos 1 es igual a 1 menos beta sobre beta más delta, de manera que k a la alfa menos 1 es igual a 1 menos beta sobre beta más delta sobre alfa a, elevamos a la menos 1, entonces me queda k a la 1 menos alfa es igual a alfa a sobre delta más 1 menos beta sobre beta, de manera que k estrellita es igual a alfa a delta más 1 menos beta sobre beta 1 menos alfa. ¿Ok? Bien. Ahí no podríamos reemplazar el 1 menos beta sobre beta por rho. ¿Podemos? ¿Quieres hacerlo? Podemos hacerlo. Entonces, esto es lo mismo que decir que k estrellita es igual a alfa a sobre delta más rho a la 1 sobre 1 menos alfa. ¿Ok? ¿Listos? Entonces, y ya está. Y de aquí, yo sé que C tiene que ser igual a K a la alfa más 1 menos delta por K, ¿cierto? Bien. Entonces voy a irme acá para hacer el dibujo. Yo tengo una ecuación que me dice tengo aquí K y aquí C. Si C es igual a K a la alfa más 1 menos alfa, perdón, a K a la alfa. Aquí tengo un error, ¿qué me dice cuál es el error? ¿Cuánta KT más 1? ¿Qué? ¿Cuánta KT más 1? No, yo. Alfa menos 1. ¿En el K? No. ¿Aquí? No, en el K. ¿Aquí? Sí, es en el No. alfa. No, hay otro error. Premio para error. Falta la tasa de interés. Si ahora retornamos hace 5 años. Hay un error rapidísimo de aquí a aquí. Los 3. ¿Cuál? No, hombre, que. Ay, ¿eso no es un menos? No. Nadie se va a ganar el premio. En estado estacionario esto es 1, ¿cierto? El 1 se va con este 1, de manera que este 1 no existe. ¿Ok? Menos delta K. ¿Ok? Igual, si ustedes están haciendo un examen y encuentran una cosa así, usen la intuición. Porque, ¿cómo sé que el capital no sube ni baja? Si el consumo es exactamente igual a todo el producto menos la depreciación,
quiere decir que mi ahorro es exactamente igual a la depreciación. Y en ese caso, pues el capital no crece. Con ese 1 de allá, yo me estaba comiendo mucho más que yo me estaba comiendo todo. Yo estaba llevando el capital a cero, porque me estaba comiendo el producto y el capital dentro de depreciación. ¿Okay? Entonces, esta ecuación me garantiza que KT más 1 sobre KT es igual a 1. ¿Cómo dibujo esta ecuación? Bueno, déjenme jugar primero. ¿Cómo se ve DC de K aquí? Se ve alfa A K a la alfa menos 1 menos delta, ¿cierto? Entonces, cuando K es igual a 0, ¿esto qué es igual? Repito, cuando K, dime. La tasa de depreciación. No, cuando esto está elevado a la alfa menos 1, por favor. A infinito. ¿Cómo se llama esa moda? Y nada, condiciones de y nada. La productividad marginal del capital tiende a infinito cuando el capital tiende a 0. Entonces, la pendiente de esta cosa es infinito cuando K es igual a 0. Pero va cayendo conforme aumenta el capital, ¿cierto? Fíjense que, voy a escribir aquí, si K es igual a alfa A sobre delta a la 1 sobre 1 menos alfa, entonces DC de K es igual a 0, ¿cierto? Dime. Es sobre allá arriba el K, que está, o sea, no, antes, no, o sea, antes. Antes y después. Antes de todo, sí. El K está la alfa menos 1 y después se pone... A la 1 menos alfa, ¿qué hice? Ah, ok, ya, porque giraste... Giré, sí, es decir, el menos Sí. 1 los dos lados. Ah, listo. ¿Ok? Gracias. Listo. Entonces, ¿este cuál K es? Tierra. La pregunta es, ¿este qué? No. El de oro. Este es el K de la regla de oro. ¿Ok? Y también es el máximo. Y eso quiere decir que esta cosa tiene pendiente positiva, pero cada vez menor, tiene un punto máximo y después va para abajo. ¿Ok? Y aquí en el máximo, K es exactamente igual al K oro. ¿Ok? Después de K oro, la pendiente es negativa, ¿cierto? Porque esto es más chiquito que delta. Esto tiene otra solución para K igual a 0, ¿cierto? Para que me hace que C sea igual a 0. Una es que K sea igual a 0, pero hay otra. Y es que AK sea igual a delta K, ¿cierto? Entonces, voy a borrar acá, ¿vale? Entonces, fíjense. Si, mentiras, yo necesito. Si AK a la alfa es igual a delta K, entonces C es igual a 0. Aquí. Esto es lo mismo que decir A sobre delta es igual a K a la 1 menos alfa. Es lo mismo que decir que K es igual a sobre delta a la 1 sobre 1 menos alfa. ¿Ok? De verdad que en este punto, esto es alfa A sobre, alfa A sobre delta a la 1 sobre 1 menos alfa. Déjenme aquí escribirlo completo. Esto es alfa A sobre delta a la 1 sobre 1 menos alfa. ¿Cuál es la diferencia? El alfa solamente. Y vamos a dibujar, en rojo no porque quiero que lo logren, en verde, aquí, el de estado estacionario, ¿cierto?
CT más 1 sobre CT igual a 1. Esta, la negrita es KT más 1 sobre KT igual a 1. ¿Y qué hay aquí? Aquí hay alfa A delta más rho a la 1 sobre 1 menos A, ¿cierto? Entonces, ya está. Como existe rho, es diferente el de estado estacionario que el de la regla de oro, ¿ok? ¿Dónde tengo un estado estacionario? Ahí en el cruz. Aquí, este es mi estado estacionario. En este puntico de acá, el capital está quieto y el consumo está quieto, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo estoy parado aquí, en cualquier punto, en la línea verde, y aumento el acervo de capital? Entonces, ¿cuál es la ecuación relevante para esta línea verde? Es esta, ¿cierto? El consumo. Entonces, si yo aumento el capital por trabajador, cae la producción marginal del capital. ¿Cierto? Porque tengo productividad marginal del capital decreciente, siempre la hemos tenido, desde la primera clase. Entonces, si yo aumento el capital, cae la productividad marginal del capital. De manera que yo tengo menos incentivos para ahorrar y tengo más incentivos para consumir hoy. Si consumo más hoy y menos mañana, quiere decir que la tasa de crecimiento del consumo se reduce, ¿cierto? Entonces, mayor capital, menor tasa de crecimiento del consumo. Escriban. Mayor capital, menor tasa de crecimiento del consumo. Porque mayor capital, menor productividad marginal del capital. Dime, allá. Dice KT más 1 sobre KT igual a 0. Sí, porque soy muy bruto. Gracias por decírmelo. Igual a 1. ¿Quieres un premio? Sí, pero aquí estoy a punta de pagar eso, perdón. ¿Listos? ¿Qué pasa cuando aumenta el capital? Listo que me contesten en coro como si esto fuera un concierto. ¿Y por qué? Porque cae la productividad marginal del capital y yo quiero comer más hoy y menos mañana. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si me muevo de aquí para allá? Aquí la tasa de crecimiento del consumo era. En el verde, en los puntos verdes, la tasa de crecimiento del consumo, ¿cuánto es? 0. No. 1 es CT más 1 sobre CT, ergo la tasa de crecimiento es 0. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, yo me moví para acá, cayó la productividad marginal del capital, ergo cae la tasa de crecimiento del consumo. Como partimos de 0, se vuelve negativa la tasa de crecimiento del consumo. De manera que aquí el consumo va para abajo. Y aquí, pues también va para abajo, porque estamos haciendo lo mismo. ¿Ok? A la tasa de crecimiento del consumo le importa un carajo el nivel de consumo, solo le importa el nivel de capital. Entonces, ¿por qué tengo linecitas verdes? Porque estoy analizando solamente la dinámica del consumo. Aquí el consumo no crece, aquí cae y aquí crece, porque tengo poquito capital, luego la productividad marginal del capital es grande, luego la tasa de crecimiento del consumo es grande, porque yo quiero ahorrar más y consumir menos hoy. ¿Cierto? Ahorro más para poder consumir más mañana. Dime. Entonces, por eso es que uno, digamos, en los países del África o alguno ve que la tasa de consumo pues, va creciendo rápido y en los países desarrollados se mantiene. No sé si es por eso, pero en realidad lo que me predice esto es que el crecimiento en los países pobres es más grande que el crecimiento en los países ricos. Y no estamos muy seguros que eso sea cierto. Listo. Vamos a hacer lo mismo con la línea negra. Entonces, yo estoy parado aquí. ¿Cuál es la tasa de crecimiento del capital? 0. ¿Por qué? Porque me estoy comiendo todo el producto neto de depreciación. De verdad que no dejo ahorro, todo mi ahorro siempre es solamente para cubrir depreciación, no dejo ahorro para acumulación. Estoy parado acá
y digo, ¿qué carajo? ¿Cómo más? Incremento el nivel de consumo. ¿Qué pasa? Cae la tasa de crecimiento del capital. No. Si como más, ahorro menos. Si ahorro menos, el consumo, el capital crece menos. Aquí no crecía, aquí crece negativamente. ¿Ok? Entonces, si yo me subo de esta línea, estoy comiendo más de lo que aguanto. ¿Cierto? Estoy ahorrando menos de lo que necesito para cubrir la depreciación. Subiéndome de esta línea, estoy ahorrando menos de lo que necesito para cubrir la depreciación. Entonces, aquí arriba, el capital cae. ¿Ok? Por el contrario, si yo estoy parado acá y consumo menos, pues estoy ahorrando más. Entonces, aquí ahorraba justo para cubrir la depreciación. El ahorro adicional me sirve para acumular capital. Entonces, aquí abajo, el capital crece. Aquí abajo, el capital crece. ¿Ok? Quiere decir que tenemos 4 cuadrantes. 4 cuadrantes. Uno aquí, donde capital y consumo crecen. Uno aquí, donde capital y consumo decrecen. Uno aquí, donde consumo decrece, capital crece. Y uno aquí, donde consumo decrece, crece, capital decrece. Y a partir de esas flechitas, yo puedo ver cómo se mueve la economía. ¿Ok? Entonces, arranquemos con trayectorias no factibles. Entonces, vamos a suponer que yo arranco aquí y quiero consumir mucho. Y entonces aquí, esto va yendo en esta dirección, pero de pronto, ¡pum!, toqué este punto. A partir de este punto, el capital empieza a decrecer. Entonces, esto me saca del cuadrante 1, me lleva al cuadrante, a este cuadrante, y yo termino en este punto. Este punto, ¿qué problema tiene? Ah, se sale de la restricción. Sí, no, se sale de la restricción, no es factible. Si mi capital es 0, mi producto es 0, luego yo no puedo consumir. De verdad que esta trayectoria no es factible. Yo puedo buscar una trayectoria por acá que haga algo así, tampoco es factible, ¿cierto? No es factible, yo termino consumiendo más de lo que puedo consumir. De verdad que estas trayectorias yo las puedo descartar porque no son factibles. Bien. Yo también puedo tener trayectorias que se inclinan. Y entonces, una que vaya así. Entonces, Antonio me dice, ¿y qué tal si no? Yo soy serio en la vida. Yo soy una persona que va a consumir muy poquito, entonces me voy para abajo y arranco aquí. Y entonces yo voy en esta dirección, voy creciendo, tanto el consumo como el capital va creciendo hasta que llego aquí y cambié de cuadrante. En este cuadrante, el consumo empieza a caer. Y yo voy en esta dirección. ¿Qué problema tiene eso? No es óptimo. Evidentemente, no consumo nada al final. Y yo lo que quiero es maximizar la utilidad derivada del consumo, ¿cierto? Y la utilidad derivada del consumo es estrictamente creciente en el nivel de consumo. Yo puedo tener, la voy a pintar de negro y verde, una trayectoria. Mentiras, esa no existe, porque las trayectorias no se cruzan nunca. Entonces, yo puedo tener una trayectoria como esta, que me lleva a este estado estacionario. Esta es la única trayectoria que es factible y es eficiente, porque aquí, y es óptima, perdón. Fíjense que esta trayectoria negra con verde
tiene mayores niveles de consumo que la roja para cualquier acervo de capital. Por definición, o por definición no, por el supuesto que hacemos que la utilidad es estrictamente creciente a nivel de consumo, toda la trayectoria es preferida. Listo. Entonces, eso hace que haya un solo brazo estable, una sola trayectoria que cumple con optimalidad y con factibilidad. ¿Ok? Bien. Pregunta. No, dime. Porque estas trayectorias no se cruzan. ¿Por qué no? O sea, porque no podría uno así ir así y el otro venir así. No se pueden cruzar. Y la razón es, aquí, la tasa de crecimiento del capital es más alta que aquí, ¿cierto? Porque el consumo es persistentemente más pequeño. Entonces, y la tasa de crecimiento para cada K es la misma. De consumo, perdón, para cada K es la misma. De manera que esta es más plana que esta. ¿Cierto? Y no importa que una pequeña desviación hacia abajo hace que sea más plana. ¿Ok? Y entre más abajo, más plana. De manera que es imposible que se crucen. ¿Ok? O sea, ni siquiera por intersecto de capital inicial. O sea, No, si empezara... no, si arrancas del mismo punto, es una sola trayectoria. Ya, o sea, por eso, pero si arrancar de puntos distintos, o sea, tú hablas esto para un solo país, porque entre otros países sí pueden... No. Yo entiendo la fantasía que tienes en la cabeza. En este modelo es imposible. Fíjate que tú agarras las tasas de crecimiento, ¿cierto? Entonces, si el nivel de consumo es diferente, la trayectoria de capital es diferente, ¿cierto? Entonces, arranca igualito y uno decidió incrementar el consumo. Entonces, la tasa de crecimiento del capital, perdón, uno decidió reducir el consumo. La tasa de crecimiento del capital es mayor. Pero como la tasa de crecimiento del capital es mayor, la tasa de crecimiento del consumo va a ser menor, ¿cierto? Entonces, va a ser más plana. Si te desviaste para abajo, va a ser más plana, ¿cierto? Luego nunca se van a cruzar. Si te desviaste para arriba, va a pasar lo contrario. La tasa de crecimiento del capital va a ser más rápida. Perdón. ¿Cómo me desvié antes? Escúchame. Bajo el consumo. Bajo el consumo. Entonces, si desvías para arriba, la tasa de crecimiento del capital va a ser más lenta. Como la tasa de crecimiento del capital va a ser más lenta, la del consumo va a ser más rápida. Entonces, ¡pum! Esta cosa es más pendiente. Entonces, no hay forma de que se crucen. Si se cruzaran, yo tendría múltiples trayectorias. Si se pudieran cruzar. Porque si se cruzaran diferentes trayectorias, se podrían cruzar acá. ¿Ok? Entonces. Y cuando hay lo que usted te ha preguntado, cuando el beta es cero, entonces no hay. El dibujo no importa nada cuando beta es cero. Porque si beta es cero, si beta es cero, rho es infinito. Entonces esto colapsó en cero. Ya. O sea, no hay estacionario. Pues es cero. Estacionario solo. Es cero. Arrancó el mundo y se acabó el mundo. Listo. Pregunta. Entonces, Iván señaló desde el primer tercio de la clase que esta solución era idéntica a la del planificador central. ¿Esto tiene un nombre? Que la solución de mercado sea igual a la solución óptima. Óptimo. La mano invisible. ¿Qué? La mano invisible. Sí, pero eso tiene otro nombre, un poco más elegante. Sí, es la mano invisible. La mano invisible me dice a mí que el mercado es una berraquera. Creo que ese es uno de los problemas del bienestar de la economía. Martín Velázquez. Martín, te debo también pagaré para Martín. ¿Cuáles son los teoremas del bienestar? Uno es que si uno reasigna los recursos, lo que es que no lo tengo presente, pero era la caja de Edgeworth, si uno reasigna los recursos. Sí, igual se ustedes puede- ven Nick y empiezan a pensar en la caja de su. Entonces, yo puedo mencionar primer teorema del bienestar sin hablar de la caja de Edgeworth. El primer teorema del bienestar me dice que en ausencia de fallas de mercado, la solución descentralizada es óptima. Y aquí no hay fallas de mercado. Espera.
los costos de transacción que son fallas de mercado. Entonces, como no hay fallas de mercado, la solución descentralizada es óptima. Entonces, claro, si yo tuviera un margen de intermediación que se traga Sarmiento Angulo, la solución no sería óptima. Si yo tuviera externalidades positivas o negativas, la solución no sería óptima. Si yo no tuviera mercados de factores competitivos, sino sindicatos o firmas que explotan a los trabajadores, etc., la solución de mercado no sería competitiva. ¿Ok? Entonces, ese es el primer teorema del bienestar, que se cumple en este caso porque no hay fallas de mercado. Entonces, la solución descentralizada es óptima. ¿Ok? Entonces, cuando el presidente dice que es que la economía neoclásica cree que el mercado funciona perfectamente, solo vio este capítulo. No le enseñaron el concepto de fallas de mercado que los neoclásicos se creen. ¿Ok? Y cuando hay fallas de mercado, la solución descentralizada no es óptima, y cuando la solución descentralizada no es óptima, hay campo para intervención del Estado, tributación óptima, por ejemplo. Aquí, lo mejor que puede hacer uno es moverse. No vamos a dañar el equilibrio, ¿ok? ¿Cómo estamos de tiempo? Ya casi se nos acaba. Déjenme contarles un par de chismes. ¿Alguno de ustedes ha visto el curso de fiscal? Vean, lo chévere. Entonces, hay un paper escrito hace mucho tiempo sobre el apellido Chambliss que dice, mire, suponga que tenemos que poner impuestos. ¿Cuál es la tasa de tributación al capital óptima en un mundo donde tenemos que poner impuestos? ¿Cuál es la respuesta? Cero. Cero. ¿Por qué? Para no dañar el óptimo. Si yo le pongo impuestos al capital, y cuando resuelvo el problema de la firma, va a aparecer ese tabo por aquí y va a dañar esta cosa por acá. Entonces Chambliss, mire, si usted le pone impuestos al capital, se va a tirar la vaina. Entonces, el paper es un poco más complicado, pero es lo que me dice. Entonces, dice, si usted tiene que ponerle impuestos al ingreso, que sea el ingreso del trabajo. Y aquí, ustedes lo van a ver, los salarios van a ser menores, pero la tasa básicamente del estado estacionario va a estar en el mismo lugar. Dime. Eso sería con menor nivel de consumo, ¿cierto? O sea, El nivel, sí, el consumo de largo plazo sería más bajito porque parte se lo está quitando al ingreso de los trabajadores. O sea, se baja la curva. Sí. Pero yo llego al nivel óptimo del producto. Entonces, este es el paper de Chambliss. Después aparecieron muchos papers, uno de Boldrin y Jamón, que dice, lo de Chambliss está divino en la medida en que no haya acumulación de capital humano. Porque si usted le pone una tasa de impuesto al trabajo y eso desestimula la acumulación de capital humano, mató el resultado de Chambliss. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Haga el impuesto al consumo. Y funciona. Es decir, en este contexto es mejor un impuesto al consumo que un impuesto al ingreso. También voy a consumir homogéneos. También voy a consumir menos en largo plazo, porque voy a tener un extraprecio ahí. ¿Cuál sería el mejor impuesto posible según aprenden ustedes en micro? Aquí no hay fallas de mercado, luego no hay espacio para figurar. El que no se pone. ¿El que qué? El que no se pone. El que no se puede. O sea, sin impuestos. En ese caso. No, bueno, si tengo que poner impuestos por cojones. A las personas. ¿Qué quieres decir a las O personas? sea, consumo per cápita. Al consumo es el que yo dije antes. ¿Ese es el mejor posible? Al consumo de la. De hecho, en este caso, es indiferente si pongo eso o si pongo uno que se llama de suma fija. El impuesto de suma fija no distorsiona. Ok. Listo. Ramsey descentralizado, Ramsey centralizado. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Modificaciones
hicimos con solo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa si le metemos externalidades a esta vaina. Vamos a ver